El mensaje para hoy es uno difícil de predicar y yo siento que quizás era por cobardía que pensé, ya no lo voy a predicar, pero la verdad es que es un mensaje importante. Estamos en esta serie donde estamos hablando de la misión que parece ser imposible, pero es posible con la ayuda de Dios. Tu misión, si estás dispuesto a aceptarla, es salvar el planeta, pero sabemos cuando hablamos de eso que no estamos hablando de salvar a los animales o de revertir el calentamiento global. Estamos hablando de las personas que están sobre esta tierra, y fue la misión de Jesús. Él llegó, dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y de la misma forma en que Él fue mandado con esa misión, ahora Él nos envía, dice, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y no estaba hablando solamente a los discípulos. Tenemos muchos versículos en la Biblia que hablan de nuestra responsabilidad de representar a Cristo en esta tierra. La misión de Jesús la vemos cuando estamos viendo su mensaje, cuando estamos viendo sus métodos y cuando estamos viendo su mente o su corazón, cómo Él respondía a situaciones donde Él se encontraba con personas con gran necesidad. ¿Y por qué vino Él a la tierra? Y hemos visto diferentes aspectos de esto. Hemos visto historias donde habían encuentros con Jesús y cuál fue el resultado. Vamos hoy a una historia que contó Jesús. Y digo una historia porque no es una parábola. Muchos la tienen por parábola. Es más, algunas Biblias tienen el título ahí, la parábola tal, pero no es una parábola. Y les voy a explicar por qué. Una parábola es una ilustración ficticia que es creada para explicar algo difícil quizás de entender. En este caso no hay algo difícil de entender. Es más, no solamente no hay nada difícil de entender, sino que está hablando Jesús de dos personajes que existieron. ¿Cómo lo sabemos? Porque nombra uno de ellos. No sé si ustedes han notado, en las parábolas de Jesús nunca aparece un nombre propio, pero en esta historia aparece un nombre propio. Así que quiero que vayan conmigo a Lucas capítulo 16 y vamos a leer esta historia completa, porque creo que a veces en lugar de yo contarla, vale la pena leerla como está directamente en la Biblia. Dice lo siguiente: había un hombre rico. Estas son palabras de Jesús. Él está contando la historia y unos cuantos ahí escuchando. Y él dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Quiero que noten acá que Jesús no comienza diciendo, el reino de Dios es semejante a tal cosa. Esta no es una ilustración, no es parábola. Vuelvo a repetir, esto sucedió. Y Jesús, claro, sabe como Él es Dios, exactamente lo que sucedió después de la muerte de estos dos personajes. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Te has preguntado alguna vez qué sucede para el creyente cuando muere? Es llevado a la presencia de Dios ahora. En este tiempo era llevado a la presencia, lo que se llamaba el seno de Abraham, donde estaban los creyentes antes que resucitó Cristo y se los llevó para estar con Él. Era un lugar llamado el lugar de los muertos, el Hades, y el Hades estaba dividido entre un lugar que era de relajo, de descanso para los creyentes, y un lugar que vamos a ver que era lo opuesto. Entonces él va a un lugar que se llama el seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando, ¿qué? En tormentos. Jesús es el que está hablando aquí. Esto no es un invento. Hay mucha gente hoy día que quiere borrar la existencia de este lugar. Pero Jesús sabe que es un lugar literal. Y él dice, estaba ¿qué? En tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia
de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieron pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique. O sea, ahora tiene corazón ¿de qué? De misionero. Tiene corazón de preocupación por otros. Cuando vivía antes, había un mendigo ahí en la puerta, nunca pensó en él, nunca le dio nada, no le ayudó, aunque tenía esplendidez, tenía riquezas, nunca pensó en otros. De repente ahora está pensando en quiénes, está pensando en otros. Para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Yo te aseguro que todos los que están en este lugar de tormento piensan lo mismo. Ojalá no venga nadie a este lugar. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Cristo se levantó de los muertos y una gran mayoría no creen. No creyeron, aún los discípulos que lo vieron todavía dudaban. Yo no entiendo eso. Jesús les dijo más de una vez: es necesario que yo sufra, que yo muera y voy a resucitar al tercer día. No, pero ¿cómo es posible? Eso no puede ser la voluntad de Dios. Y simplemente no les entraba en la mente. Y ya lo ven resucitado y él come con ellos y él dice: toquen mis manos, metan la mano en el costado, y dice: y todavía algunos dudaban. Es increíble la mente del ser humano. Yo no sé de ustedes, pero yo hablo con gente y no importa cuánta evidencia uno tiene para la existencia de Dios, el que no quiere creer, la evidencia no le basta. No importa cuánta evidencia uno tenga. No importa cuántos viajes hace al Atacama y mira las estrellas. No importa cuánta ciencia uno sabe y la matemática de la probabilidad, y qué tan imposible es que, pensando en eso, que un universo tan complejo, el ser humano tan complejo, tan ordenado, de la nada fuese creado. Es imposible, la probabilidad no lo permite. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús acá? Muchos afirman que Jesús habló más del infierno que del cielo. No es cierto. Parece quizás que sea así, porque incluyen también todos los pasajes que hablan del juicio. Aproximadamente habló el 7% de sus mensajes fueron acerca del cielo, del infierno, perdón, y 10% del cielo. Igual es un número bastante importante. Muchos de los otros mensajes tenían que ver con el trato los unos con los otros y el amor a Dios. Los 2 mandamientos principales que él enseña. Pero habló igual bastante del infierno y del juicio venidero. Nadie quiere hablar este tema. Todos quieren ignorar lo que dice la Biblia del infierno. No lo queremos pensar. Es más de uno de ustedes va a salir de este lugar y va a almorzar y va a prender la tele para intentar olvidar este mensaje. Porque no lo queremos meditar, no lo queremos pensar. Pero yo te aseguro que cuando tú miras a algunas de esas personas que ustedes mencionaron en sus testimonios, van camino al infierno, y ustedes lo tienen que ver en sus ojos y lo tienen que pensar, porque si no, vamos a callar. ¿Qué clase de amigo eres si no adviertes a otros como lo hizo el Señor Jesús? Yo ya les he contado la historia y les mostré una vez una foto. Estuvimos en el estado de la Florida, tremendo puente, cruzaba ahí un golfo que está en Tampa, Florida, y un barco chocó contra ese puente, se cayó el puente, era temprano en la mañana, en la madrugada, si recuerdo bien, o de noche por lo menos. Pasó un bus, pasó camiones, pasaron y cayeron tan lejos. Muchas personas se ahogaron, pocos sobrevivieron, si recuerdo solo uno sobrevivió el impacto al agua. Y llegó uno que venía en un auto de esos que no sube, ¿no? Que no puede, y porque venía tan lento, él vio el golfo, pegó el frenazo y literalmente
las ruedas del auto, una de ellas estaba ya en el precipicio y él se bajó con cuidado y en desesperación está parado ahí en la vía tratando de parar a la gente que venía a 120 y siguieron de largo. No le hicieron caso. ¿Se pueden imaginar la desesperación? Pero de la misma forma que él estaba parado ahí diciendo no vayan, por favor, frenen, paren, por lo menos alguien le hizo caso, creo que era un camionero y ahí bloqueó la vía y nadie más pudo. Pero a veces yo me siento así. Uno le dice a la gente, ustedes van pero a toda velocidad a un lugar que pretenden no existe. No lo quieren pensar. Aunque si bien en el fondo hablas con la gente, ellos temen la muerte justo porque creen que quizás puedan llegar a este lugar. Es más, algunas de las personas con quien yo he hablado en cárcel, algunos de los más malos dicen, no, yo sé que voy al infierno y está bien porque ahí van a estar todos mis amigos y vamos a... ¿no? Se creen bien choros hasta que estén en la presencia de Cristo. Ahí veremos si el tatuaje le da coraje, valentía. No, la Biblia dice, toda rodilla doblará. Y ahí van a rogar no ir a ese lugar. Jesús es nuestro ejemplo en cómo Él comunicó con claridad el mensaje sobre este lugar tan terrible llamado el infierno. Si Él habló del juicio venidero, si Él habló del infierno, si Él habló del peligro de ser excluido del reino de Dios, nosotros también debemos hacer lo mismo. ¿Qué dice Jesús sobre el tema? El infierno no está en la tierra. Hay mucha gente que dice, no, yo creo que el infierno está aquí. Bueno, puedes creerlo todo lo que quieras, pero algún día lo vas a encontrar en otro lugar. El hombre rico en Hades experimentaba solo una parte de lo que se experimentará en el infierno, porque la Biblia dice que algún día el Hades será echado al lago que arde para siempre, llamado infierno. Entonces lo que están experimentando ahora es solamente un poquito. El Hades también espera el juicio final. La experiencia en el infierno del rico fue tormento en llamas. Tenía una memoria clara de la vida pasada, recordó que tenía 5 hermanos que necesitaban el mensaje y no quería que ellos llegaran a ese lugar. Él recordó cómo fue su vida antes. En ningún momento dice él, yo no merezco estar en este lugar. ¿Lo notaron? Nadie podrá hacer eso. Nadie podrá decir, yo no merezco estar en este lugar, porque todos sabrán. Entonces tenía una memoria clara. Tenía también el reconocimiento que no se puede revertir la situación. En ningún momento dijo, uy, me gustaría salir de este lugar. Solo pidió que llegaran con ayuda, no que él se pudiera salir de ahí. Y todos tienen un deseo de que otros no lleguen a ese mismo lugar. Hay una profecía de Jesús en Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Y versículos 22 en adelante. Dice la palabra de Dios. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Buena pregunta. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Por qué es difícil entrar por la puerta angosta? Porque nosotros creemos, bueno, porque es incómodo, sí. Porque nosotros tenemos que decirle no a muchas cosas, pero también porque todo el mundo va por la otra puerta. Y nosotros de alguna forma hemos creado en nuestra mente que la mayoría tiene la razón. Toda esa gente no puede estar equivocada. Pero aquí hacen muy buena pregunta. ¿Son pocos los que se salvan? La respuesta claramente es sí, porque Jesús dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y no es porque quieren realmente entrar, sino que no la encuentran porque la están buscando de otra forma. ¿Cómo busca la gente hoy día la salvación? La buscan en una religión de obras. Están convencidos que ellos no, porque no son tan malos como el vecino o los que están encarcelados, entonces seguramente ellos, aunque raspaditos, van a pasar, de alguna forma. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá,
no sé de dónde sois. O sea, yo no los conozco. ¿Se acuerdan que Jesús dice también, en ese día habrán muchos que dirán, pero Señor, ¿en tu nombre qué? Echamos fuera demonios, hicimos milagros, hablamos de tu nombre, y Él dirá, nunca os conocí. La salvación no es por obras, no es que tú hagas muchas cosas por Cristo. Tú puedes saber de Él, es más, tú puedes edificar tremendo templo, puedes dar mucho dinero, hacer un montón de buenas obras, pero al final, si tú no conoces a Cristo, si tú no realmente has entregado tu vida a Él para tener esa relación con Él, no irás a su reino. Él dice, no sé de dónde sois, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste, seguramente hablando de Jesús. Pero os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de ¿qué? De maldad. Hay algunos que quieren escribir con la mano y borrar con el codo. Le roban al vecino para después dar una limosna en la iglesia y piensan que ahí empataron. Lo vimos en Colombia especialmente con muchos tan católicos, muy religiosos, pero eran sicarios. Y les pagaban para matar y con eso daban su porciento, el 1% a la iglesia. Se confesaban de rodillas, iban por el pasillo, pensaban que estaban bien. Porque ese es el pensar. Es más, hay un dicho en Colombia muy común que mucha gente ocupaba y es que el que peca y reza, empata. Pero no te tienes que saber el dicho para tener esa filosofía, porque muchos la tienen, ¿o no? Así será el llanto, dice, y el crujir de dientes cuando veis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis, ¿qué? Excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente y del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y eso les tenía que doler. Porque ellos, como el pueblo de Dios, elegidos, escogidos, creían, seguro se salva, ¿sí o no? Porque soy hijo de Abraham. ¿Qué dijo Jesús? De estas piedras Dios podría ser hijo de Abraham. No tiene ningún significado ser nacido de Abraham. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros serán postreros. ¿Quiénes fueron los primeros en recibir la palabra? El pueblo de Israel. ¿Quiénes fueron los primeros en realmente rechazar a Jesús? El pueblo de Israel. Y serán los postreros. ¿Por qué? Tuvieron la primera oportunidad y lo rechazaron. Las parábolas sobre el juicio y sobre el infierno, ustedes la pueden enseñar, no sé si le quieren sacar una foto, porque eso es mucho material y no lo voy a leer todo, pero ustedes que saben algo de Biblia ya saben la parábola de la cizaña. Viene un enemigo, dice el que está cuidando el terreno, y que ahí habían puesto trigo, pero también de repente hay cizaña, y la cizaña se parece al trigo. Entonces uno al comienzo, hasta que produzca fruto, uno no sabe. Pero de repente se dan cuenta que hay cizaña ahí, y ¿qué dice Jesús? Ya, no lo arranquen ahora, vendrá un día en que eso... Cada uno se va a ir separando y se sabrá cuál es cizaña y cuál es trigo. ¿Cuándo será eso? En el juicio. ¿Y qué se hace con la cizaña? Se bota y se quema. La red, muchos pescados. Están pescando y ¿qué hacen los pescadores? Jesús aquí ilustrando, dando parábolas de cómo será el juicio final. Sacan ahí los pescados y ¿qué hacen? Comienzan a dividir entre el que es bueno para comer y el que no. Y los van separando, este sí, este no. Y así será algún día, dice Jesús, llegarán los ángeles y van a decirle a la cabra, no, por allá, y a la oveja, por allá. El siervo malo, Dios le dio una oportunidad aquí en la tierra de ocupar lo que él tenía, lo que se le fue dado, y simplemente no lo hizo, aunque era temeroso, pero no supo realmente tomar en cuenta las instrucciones de su Señor. Y entonces él será echado fuera donde hay llanto y crujir de dientes. Muchas personas toman estas enseñanzas y dicen, no, pero eso lo va a sufrir la persona en esta tierra. Y quieren borrar el infierno, quieren borrar el juicio final. Dicen, no, eso no va a ser. Es más,
algunos están diciendo ahora, y si lo ven en televisión, van a saber que es un falso profeta, pero está de moda ahora hablar de que en el infierno es más como el purgatorio. Ahí se te van a quemar los pecados y todos igual algún día van a llegar. La Biblia no enseña eso. Ojalá fuera así. A mí me gustaría que fuera así. Me encantaría poder predicar eso. Pero no lo puedo hacer porque Jesús no lo hizo. Y porque no es cierto. La gran mentira de Satanás es que te puedes salvar en tu religión, que lo que más importa es tu sinceridad. Y la gente dice eso mucho, ¿no? Yo sé que Dios algún día va a tomar en cuenta que yo soy sincero en mi religión. Puedes ser sinceramente equivocado. Te puedes subir a la micro con toda sinceridad, pero te subes a la micro equivocada, no vas a llegar al lugar que quieres. Jesús dijo en Mateo 5, versículo 20, algo que les sorprendió, pero les dejó boquiabiertos a las personas de ese tiempo. No sabían cómo manejar esta declaración de Jesús. Jesús les dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Se pueden imaginar cómo reaccionaron? Porque los escribas y fariseos, ¿qué hacían? Se pasaban todo el día memorizando la Biblia y enseñando la Biblia. Y estaban en el templo 3 veces al día. No tocaban nada que los podría hacer inmundos para poder entrar y adorar. Se pasaban todo el día, todos los días, estudiando la Biblia y adorando a Dios. ¿Cómo puede ser que uno tiene que ser más justo que ellos? Bueno, si lo piensas es fácil. La justicia de ellos era ¿qué? Ellos buscaban su propia justicia. Dice Pablo en Romanos, querían por su religión, por sus obras, por sus fuerzas, demostrarse lo suficientemente dedicados y religiosos ante Dios. Pero la fe estaba puesta ¿en qué? En su religión y sus propias obras, no en Dios. Jesús, ¿qué dijo de ellos? Sus corazones están lejos de mí. Más fácil un niño que no sabe nada de Biblia, pero tiene un corazón por Dios, se salva, que uno que se sepa toda la Biblia de memoria. Hay pastores que no van a llegar al cielo. Pastores bautistas. Seguramente. ¿Sabes cómo lo sé? Porque algunos, muy tarde en su ministerio, después de predicar miles de sermones y guiar a muchas personas a Cristo, ellos mismos se dieron cuenta que estaban viviendo una religión y que eran como los líderes religiosos en el tiempo de Jesús. Y aceptaron a Cristo gracias a la misericordia de Dios antes de morir. Sucedió hace poco. Director de misiones en los Estados Unidos, de la misión de los padres de Wendy. Él muere y la esposa dice, yo creo que no soy salva. Esposa de pastor, esposa de misionero a Colombia, esposa del director de la misión que mandaba a cuantos misioneros a otras partes del mundo. Nunca se perdía un culto, ni un domingo. Se sabía Biblia, había guiado a otras personas a Cristo y se dio cuenta, convencida por el Espíritu Santo de Dios, que ella no era salva. Y cuando murió el esposo, ella dijo, si yo algún día lo quiero ver, yo tengo que agachar el moño y aceptar a Cristo. ¡Qué vergüenza! Una mujer de 70 y algo, que diga toda mi vida sirviendo a Dios, pero no soy de Él. Y llamó al pastor y le dijo, tengo que hablar contigo. ¿Se imaginan esa visita? Porque ella, yo la veo en su asiento ya, cerca ahí a la plataforma, al lado izquierdo. Cada vez que he dado testimonio yo en esa iglesia, ahí siempre sentados los Reilly. Querida pareja, aunque ella siempre era un poco rara y ahora nos damos cuenta que si ella no era salva es por había algo de evidencia ahí, no, era muy fría, muy... Pero uno se pregunta, ¿cómo es posible?
es porque tenemos la mente donde Satanás quiere que tengamos la mente. Aún algunos de nosotros. Ah, no, pastor, seguro usted se salva. De descendencia judía y hijo de pastor, ya, y toda la Biblia que usted se sabe, y los años de ministerio, sabes que no valen nada. Porque algunos llegarán y dirán, aún en tu nombre hicimos milagros. Y él va a decir, apartados de mí, nunca os conocí. ¿Qué tan real es tu relación con Cristo Jesús? ¿Estás confiando en una religión o estás confiando que realmente lo conoces y has nacido de nuevo? Porque tienes que asegurar eso si vas a guiar a otra persona, porque si no, eres como los líderes religiosos de ese tiempo que Jesús dijo son ciegos guiando a ciegos. Y los dos van a caer. Jesús dice, ¿a quién le debes temer en Mateo capítulo 10? Ahora que estamos en Mateo, pueden ir al capítulo 10 y versículo 28. Jesús habla de todo lo que ellos van a sufrir. Y después dice, y no temáis los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y algunos usan este versículo y dicen, ¿sí ves? Hay aniquilación. La gente va al infierno y dejan de existir. No es lo que enseña la Biblia. La palabra usada aquí, que se traduce destruirlos, no es aniquilarlos, es echarlos a perder. Se echan a perder en ese lugar, pero continuamente. Es como el basural Gehenna, que en ese tiempo Jesús lo usó más de una vez como una ilustración del infierno, donde se echaba basura ahí y se quemaba esa basura, pero se quemaba lentamente. Pero hay algunas cosas ahí que nunca se van a quemar y no se van a echar a perder, pero van a sentir el calor. Y es lo mismo lo que dice la palabra de Dios, que van a sentir el sufrimiento por la eternidad, pero no es que van a dejar de existir. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Te vas a preguntar, ya, yo voy al cielo. ¿Quieres ir solo? ¿Quieres ir sola? Aprendamos de Jesús cómo debemos hablar este tema. Es complicado. Pero Él habla del cielo y el infierno como lugares reales. Tienes que tener esa convicción. Es un lugar real. Tiene dimensiones, Dios las conoce. La Biblia dice que el infierno se ha ensanchado para recibir a todos los que han llegado. Fue creado para Satanás y los ángeles. Pero si tú no te sometes a Dios en esta tierra, entonces estás siguiendo ya a Satanás y vas a caer en el mismo lugar donde va a caer él. Eso se lo tenemos que explicar a la gente. Segundo, habla de cómo puede asegurar esa persona su destino. Cuando llegaron personas a Jesús y le preguntaron acerca de la salvación, él más de una vez dice, el que cree en mí será salvo. ¿Qué le dijo al hombre que estaba en la cruz? ¿Qué dijo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué dijo? Hoy mismo estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Porque Jesús iba ahí para llevarse a todos los que estaban en el paraíso al cielo con él. El paraíso era el seno de Abraham, era el lugar donde iban los que habían muerto, que eran creyentes en Dios, que realmente tenían una relación con Dios. Gente como Job, que tenían su religión, sí, en el sentido de que él ofrecía holocaustos a Dios, pero lo hacía ¿qué? De corazón, como Abraham, que ofreció aún a su hijo Isaac. ¿Por qué? Porque Dios se lo pidió y estaba dispuesto a entregar lo que más preciaba a Dios. Ese es un corazón para Dios. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál de los testimonios es el más importante? ¿Cuál de los no testimonios? ¿Cuál de los mandamientos es el más importante? ¿Saben cuántos mandamientos ellos habían agregado a los mandamientos de Dios? Más de 600. Para acercar a los mandamientos, para que ellos dijeran, no nos queremos acercar ni siquiera a la posibilidad de quebrantar uno de estos mandamientos, pero vino a ser entonces la ley su Dios.
Y se jactaban ellos de qué. Yo guardo la ley a cabalidad. ¿Qué dijo el apóstol Pablo de eso? Todo lo que yo antes tenía en esa religión, lo tengo ahora por basura para conocer a Cristo. Y ser hallado en Él, con su justicia, no la justicia que es por la ley. Hay gente que todavía está pensando que llegar a la iglesia el domingo y llegar a tiempo y alabar al Señor va ganando puntitos. Y que de esa forma van a poder entrar al cielo. No es porque tú llegues y escuches una prédica y no te duermas. No es porque sepas cantar una alabanza de memoria o te sepas muchos versículos de memoria. Si tú haces eso para ganarte el cielo, te equivocaste. Si tú lo haces por amor a Cristo, para servirle mejor, para conocerle mejor, esa es otra cosa. Entonces habla de cómo ellos pueden asegurar su destino. Y tercero, ruégale que tome una decisión pronto. Nadie tiene la vida asegurada. Yo les digo, no sé cuántas veces le he dicho a la gente eso. A los 36 años, yo estuve muerto realmente, técnicamente. Wendy me encontró, no estaba respirando, no tenía latido de corazón. Ya me estaba volviendo pálido. Me encontró así, ella me hizo primeros auxilios, como lo había aprendido en los Estados Unidos, menos mal se acordó cómo, no entró en pánico. Y reviví, por la gracia y misericordia de Dios. Pero yo recuerdo lo que sentí en ese momento. Me puse de rodillas porque no quería caerme, ya estaba perdiendo el conocimiento, sabía que mi corazón había parado, uno lo puede sentir. Tengo una arritmia severa, muchas veces en el día mi corazón para, a veces cuando estoy acá, y vuelve a latir. Y no volvía a latir, y yo, ¿pero qué pasa? Dale, no, tenía tiempo de pensarlo. Y cuando comienzo a sentir que me voy a desmayar, me puse de rodillas con la frente en el piso para no partirme el coco, porque yo pensaba en cualquier momento va a comenzar. Y no comenzó de nuevo. Y tuve unos segundos simplemente para orarle y pedirle misericordia a Dios, que Él despertara a alguien. Eran las 3 de la mañana. Y Wendy se despertó y me encontró. Yo no pensaba morir ese día. A los 36 años nadie piensa morir. Jugaba tenis 2 veces a la semana, mucho más flaco de lo que estoy ahora. Comía mejor, no tantos asados. O sea, y estaba bien. Yo no pensaba morir. Mi mamá seguramente no pensaba morir a los 59 del mismo problema. Y hay muchos así, que mueren todos los días y no lo piensan. Una señorita de 18, amiga de la Kenzie, mi nueva nuera, amiga de la familia de ellos. Iba en el auto, había comprado algunas cosas en el Sodimac, pensaba llegar a la casa, despedirse de sus padres porque iba a la universidad, feliz, 18 años. Un choque a la presencia del Señor. ¿Quién lo pensaba? Una chica que venía en la otra dirección se salió un poco del camino, corrigió y corrigió demasiado y chocaron de frente. En una curva que dice, curva peligrosa, pero uno a los 18 quizás no mide lo que uno mide a los 59. Les tienes que avisar a la gente que hay un lugar llamado infierno, que no hay una segunda oportunidad como muchos creen después de la muerte. Dios es misericordioso, pero también es juez. Él tiene su ley. Él tiene que regirse de acuerdo a esa ley. Deberíamos sentir cierta urgencia de hablarle con la gente con la cual nos encontramos. Yo he sentido más de una vez que el Espíritu Santo me habla y me dice, habla con esa persona. Y ¿saben qué? No siempre lo he hecho. Algunas veces sí, otras veces no. Y cuando no lo he hecho, siempre pensaba que tenía otra oportunidad. Y en algunos casos, no lo tuve. Y yo me pregunto, quizás yo era la última oportunidad que ellos tenían.
Cada cabeza agachada, los ojos cerrados. Quiero que lo pienses por un momento. Sería un buen momento para orar por esa persona. O personas que tú conoces que no son creyentes, que necesitan a Cristo. Pide que Dios te dé el coraje para hablarles. Pide que ellos tengan un corazón abierto para escuchar. Pide que sea pronto la oportunidad que tengas. Padre Celestial, rogamos por tu ayuda. Es un tema difícil de hablar, es para mí difícil de entablar esta conversación con mis vecinos. Sabes qué tan buenos amigos son ahora con nosotros y las veces que hemos hablado con ellos han mostrado algo de respeto, pero la verdad que no tienen mucho interés, y hay algunos que dicen francamente ellos no creen en nada, y otros son tan católicos que no pueden ver otra solución. Yo pido, Señor, que tengas misericordia, que nos des una oportunidad, que nos des la valentía de poder hablar con ellos, de tal manera que les abras los ojos y que ellos puedan entender que algún día habrá un juicio, y que el destino será asegurado ya en ese momento, que no habrá una segunda oportunidad. Pido, Señor, que nos ayudes a aprender del ejemplo de Jesús. Y como Él hablaba del infierno y del cielo, ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra. Lo pido en Cristo Jesús. Amén.